Vamos a confrontar a un espíritu antiguo marítimo que tuerce las cosas y ha destruido familias, matrimonios, relaciones, ministerios y naciones. El espíritu del Leviatán, un fuerte principado que se menciona en la Biblia varias veces. Tiene la habilidad de distorsionar, engañar y cegar a individuos y comunidades. La Biblia lo menciona detalladamente varias veces como una criatura marítima que está detrás del orgullo, la distorsión, rebelión, la confusión, el chisme, los malos entendidos, el espíritu religioso y división espiritual. Su especialidad es cortar toda comunicación, relaciones y la unidad. Así que quédate conmigo, no te vayas, vamos a estar compartiendo este tema por este medio en el día de hoy. Una vez más, bendiciones familia, bienvenidos a otro episodio de Emuna Woman Podcast. Te saluda Vilmary González. Gracias por acompañarme en el día de hoy. Si es la primera vez que nos visitas, te invito a que te suscribas al canal, que actives las notificaciones y que también compartas este video. Y si llevas conmigo tiempo viendo este podcast, gracias por tu sintonía, gracias por tu apoyo, gracias por compartir y gracias por comentar. Quiero recordarte que si aún no has obtenido tu copia del libro La Metamorfosis, este es un libro que salió en diciembre del año 2023, la versión en español, y este libro habla sobre lo que es la liberación espiritual y la sanidad interior. Es una guía espiritual, así que si no lo has obtenido aún, te invito a que lo obtengas. Está disponible por Amazon. También puedes visitarnos en nuestro website. Está en la pantalla www.vilmarigonzalez.com. Bueno, mi familia de YouTube, de Spotify y todos los que nos sintonizan por este medio, en el día de hoy tengo un tema muy importante, es un tema espiritual y quiero que pongas atención, que tomes nota si es posible. Es un tema que Dios me ha dado para hablar en este tiempo y lo tomo muy en serio. Tomo muy en serio porque es mucha responsabilidad, es mucha información la que voy a compartir contigo en el día de hoy y quiero que dejes de hacer todo lo que estás haciendo y que por favor pongas atención a esta transmisión. Sé que va a bendecir tu vida. El tema que le puse es derrotando al Leviatán, su morada, su operación y cómo cortar su legalidad. Primero quiero entrar a describir de qué se alimenta este espíritu leviatánico. Y mencioné el orgullo primero porque el orgullo hace que la gente viva de apariencias, que viva una vida superficial, que sean sabios en su propia opinión, que no crean en lo espiritual, en lo sobrenatural, para no darle crédito al diablo. Y también he visto cómo grandes ministerios operan totalmente bajo el orgullo y no por medio del Espíritu Santo. Así que esto es algo tan y tan delicado tratarlo y hablar de este tema, pero lo voy a hacer porque es necesario que estemos alerta, que seamos educados en todo lo que tiene que ver con el mundo espiritual. También este espíritu leviatánico se alimenta de lo que es la distorsión, porque tuerce la verdad, distorsiona la verdad, pone una tiniebla en lo que es la verdad y la distorsiona por una mentira. Así que brevemente quiero darle el significado de distorsión y es simplemente que se tuerce la verdad, se cambian las cosas rápidamente. Por eso a esta serpiente leviatánica se le conoce como la serpiente tortuosa y veloz en la Biblia. Esto no me lo estoy inventando. También esta serpiente se alimenta de lo que es la rebelión, ¿ok? Esta actitud de rebelión,
esta actitud de rechazo, de decepción, chismes, malos entendidos, espíritu religioso y división espiritual. ¿Y cuál es la especialidad del Leviatán? La especialidad del Leviatán es cortar con toda relación, dañar y matar ministerios, relaciones y romper lo que es la unidad en el cuerpo de Cristo. Quiero compartirte unas citas bíblicas que donde se menciona a el Leviatán y la primera que quiero mencionar es Job 41. En Job, allí Job lo está describiendo como una criatura indomable, o sea que el único que puede vencer al Leviatán es Dios. That's it. Es la única persona, nuestro creador, nuestro padre, Jehová de los ejércitos, Jehová Sabaoth, es el único que con su espada destruye al Leviatán. En el Salmo 74:14, allí se nos presenta un Leviatán de varias cabezas, de varias cabezas. Y en Isaías 27:1, allí el profeta está describiendo este, esta entidad, este principado marítimo, lo está describiendo como una serpiente veloz y tortuosa. O sea que es muy rápida, brega muy rápido, se mueve rápidamente, velozmente y tuerce y enrolla a sus víctimas rápidamente. O sea que no pierde tiempo. Ok, yo sé que muchos de ustedes quizás están pensando, ay, Mari, tú siempre hablando de estas cosas y vas a dedicar un episodio completo a lo que es el Leviatán. ¿Por qué? Por dirección de Dios. Porque para poder conocer con lo que estamos peleando, con lo que estamos lidiando, con lo que se está moviendo, primero tenemos que entender lo que es, cómo trabaja, cómo vencerlo. O sea, no solo quién es, no solo quién está detrás de esto, sino dónde habita, por qué distorsiona, de qué se alimenta, por qué se menciona en la Biblia como dos serpientes y, lo más importante, cómo podemos cortar su legalidad, cómo podemos vencer, así como nos instruyó el profeta Jeremías. Así que antes de ir a describir cada una de estas secciones, lo dividí por secciones, quiero contar un sueño que tuve hace varios meses y es ahí donde recibo la instrucción de, de hablar de esto, porque si no, no lo hubiera hecho. Yo me dejo dirigir siempre por el Espíritu Santo, entendiendo su tiempo, y su tiempo es perfecto, entendiendo el tiempo kairos de Dios. No hablamos por emoción, hablamos por dirección de Dios. Hace varios meses atrás tuve un sueño en donde me veía en una casa frente al mar. Esta casa era una mansión, era una casa muy grande y estaba exactamente a a una distancia bastante, bastante amplia del mar. Y esta casa era una casa, no era mi casa, pero una casa muy grande. Y yo me encontraba en el sueño, recuerdo que me encontraba con una mujer en su sala. Estaba la mujer, estaba yo y estaba mi familia conmigo. Estábamos en la sala, era como un compartir. Y en ese momento que estoy hablando con ella, yo escucho una voz en el sueño que me dice, viene un huracán. Y cuando escucho esta voz en el sueño, estoy viendo cómo la pared de la casa, o sea, la pared que quedaba frente a la sala donde nosotros estábamos, yo estoy viendo la pared y estoy viendo que la pared de repente se abre y entra este personaje que era totalmente distorsionado y comienza a entrar, era el agua, se había convertido en agua, tenía un cuerpo como de agua, de mar, y está entrando, pero está entrando y
cuando entra, yo noto que entra muy sutilmente, o sea, muy lentamente. La persona que estaba hablando conmigo no se da cuenta en el sueño de lo que estaba pasando, nadie se dio cuenta, solamente estoy yo mirando lo que está pasando. Pero yo noto que en el sueño yo no me altero al ver esto, más bien tomo una pausa y no hago caso a lo que estoy viendo, porque la misma voz que me dijo, viene un huracán, pero es distorsión, me habla de distorsión. Luego que me habla de que venía un huracán, me dijo distorsión. Y cuando yo escucho esa palabra, yo me levanto del sofá donde estaba sentada y le digo a la mujer que estaba en el sueño, dame unos minutos. Voy hacia la parte de la cocina que quedaba a la parte izquierda y veo una puerta y abro la puerta. Cuando abro la puerta, miro hacia afuera y estoy mirando que la arena y todo estaba seco. No había agua. Lo único que vi fue unos vientos, pero simplemente eran vientos y no eran vientos huracanados. Estoy mirando hacia la parte del frente, miro hacia la derecha para ver hacia el mar y el mar estaba tranquilo, no había un huracán. Cierro la puerta nuevamente y entro a la casa y le digo a esta mujer y a mi familia, vamos a caminar y vamos a entrar en este closet que da como hacia un sótano para estar seguros aquí, en caso de que tengamos que guardarnos de algo que venga. Y así hicimos. Y cuando entramos a ese closet, entramos a ese lugar que era más bien como un sótano, ahí desperté. Cuando me voy en oración y estoy preguntando, Padre, ¿qué significa este sueño? Porque Dios me habla por medio de sueños y visiones y estoy viendo esto en el sueño. Cuando estoy orando, ahí es donde recibo palabra de Dios y me dice el leviatán, así de simple. O sea, no fue un mensaje de muchas palabras, simplemente me dijo el leviatán. Y cuando me menciona el leviatán, yo pude entender, por eso es el agua, por eso es la distorsión. Y comencé a estudiar sobre este tema hace varios meses atrás. Entonces lo puse en oración, seguí estudiando el tema y hoy, hoy es que estamos compartiendo este tema por medio de esta transmisión. Así que lo primero que quiero compartir contigo es dónde vive este leviatán. ¿Por qué su hábitat es tan importante? Escucha esto. Job 41:31 dice que hace hervir el mar como una olla. Entonces, la Biblia me está mostrando que el leviatán habita en el mar, en las profundidades. Escucha bien. Salmo 104, del 25 al 26, allí menciona al leviatán moviéndose entre las grandes aguas, entre los mares, entre los océanos, entre lo que no se ve. Mira esto, por eso es que es un espíritu marítimo. No voy a entrar a lo que son espíritus marítimos porque pues no es el tema del día de hoy, pero sí quiero enfatizar en que ese es su hábitat. Allí es que vive el leviatán. Isaías 27:1, mira esto, lo llama serpiente que está en el mar. ¿Ok? Yo no sé si ustedes han visto de estas, bueno, al comenzar el video vieron allí las imágenes que se muestran hoy día sobre cómo se ve el leviatán. Pero, ¿qué significa espiritualmente cuando vamos al ámbito espiritual? ¿Qué está representando el mar? ¿Qué está representando la morada, el hábitat de esta serpiente? Lo oculto, lo desordenado, lo profundo, lo invisible, lo espiritual, lo emocional y lo caótico. Mira bien, escucha bien. Hmm. Es decir, el leviatán está operando desde lugares ocultos, profundos e invisibles que nadie puede ver, que nadie se da cuenta.
donde no se están viendo sus movimientos, solamente estamos viendo el efecto, lo que está causando después que sale y ataca. Es por eso que todos estos ataques del Leviatán son ataques sutiles, se hacen en silencio, como pensamientos torcidos, malentendidos, palabras distorsionadas, palabras que no salieron de la boca de la persona, están siendo distorsionadas y la persona que las escucha está escuchando otras palabras que no son. Conexiones que están rotas, orgullo disfrazado, ofensas que son exageradas. El leviatán es traidor porque nunca va a atacar de frente, siempre lo va a hacer en oculto. Por eso es que yo no creo en lo oculto, o sea, porque la Biblia me dice claramente que todo lo oculto sale a la luz. Siempre va a operar desde aguas profundas. Nunca va a estar en la superficie para que lo vean y se den cuenta. Siempre va a operar detrás y bajo esas profundidades. Y una de sus manifestaciones más comunes es levantar contienda sin causa alguna, haciendo que personas se levanten súbitamente a atacar que ministerios, líderes espirituales sin ninguna razón legítima, una obra totalmente diabólica. Sabemos que Satanás es el que opera para dividir el cuerpo de Cristo, mas él, sin embargo, no opera en división. Los ocultistas no operan en división. Los hechiceros, los brujos, los satanistas, los santeros, los ocultistas, espiritistas, toda esta gente no operan en división. Al contrario, tienen una red, tienen tienen conexión el uno con el otro, porque cada uno conoce el trabajo que va a hacer y no se le mete por el medio al otro. O sea que ellos trabajan en unidad, porque el mismo Belcebú, ¿verdad? Satanás no va a trabajar en división porque sabe y entiende que Jesucristo dijo que una casa dividida no prevalece. Entonces, esta obra es totalmente diabólica. Está diseñada para sembrar ¿qué? Confusión, orgullo, malinterpretación de lo que pasó o lo que se dijo y rupturas de relaciones, matrimonios, parejas, ministerios dentro del cuerpo de Cristo, incluso naciones, ¿verdad? Ruptura entre naciones. Por eso es que simplemente yo no creo en estos ministerios que mantienen todo en oculto, porque esto no es bíblico. Todo lo que se hace en secreto, se opera en secreto, se opera en tinieblas, lejos de la luz, no proviene de Dios. La palabra es muy clara, la Biblia es muy clara, y donde está el Espíritu de Dios, allí hay luz, allí hay libertad. Entonces, cualquier operación que requiera esconder la verdad, distorsionar la verdad o cortar la verdad y decir una media verdad para manipular o controlar a alguien, está alineándose con las tinieblas, no con el reino de Dios. Así que así opera el Leviatán, bajo estas profundidades. Por eso es que opera desde el mar, porque los espíritus marítimos son espíritus, son entidades muy fuertes para derrotar. Y claramente la Biblia dice que el único que lo puede derrotar es Dios mismo. ¿Por qué debemos saber cómo orar contra el Leviatán? ¿Por qué? ¿Por qué debemos conocer a nuestro enemigo? Cuando un boxeador va a prepararse y a entrenar para una pelea, no se mete en el ring para pelear con el contrincante sin antes conocer cómo, cómo pelea, sin antes conocer su historia, sin antes conocer sus debilidades. Así nosotros tenemos que ser. Tenemos que aprender a conocer. Pablo mismo dijo que no seamos faltos de conocimiento, sino que entendamos que existe un mundo espiritual, que sí, aunque tú lo creas o no, existe el mundo espiritual.
Y nosotros tenemos que estar alerta y tenemos que aprender a conocer cómo se mueve, cómo opera, cuál es su hábitat, de dónde sale, de qué se alimenta, cómo cortar con la legalidad, cómo cortar con esto, cómo quitarle legalidad. Por eso estamos aquí hoy. Ok, ¿por qué debemos saber cómo orar? Vamos a Jeremías 51:36 rapidito. Está la estrategia del profeta Jeremías. Dios le dice a Jeremías, yo contenderé con los que contienden contigo y secaré su mar y haré que se agoten sus fuentes. Esto es una revelación muy profunda y profética porque Dios no solamente derrota al enemigo, sino que también le está secando su hábitat, su fuente, le seca el agua, le corta la legalidad totalmente porque el leviatán vive en el mar y ahí es donde está tramando su próximo ataque. Entonces, secar el mar es destruir, ¿qué? Su morada, donde está su oficina de operaciones. Esto es clave, escucha bien por qué. Porque tú no puedes vencer un espíritu sin tocar su fuente, de dónde sale, en dónde mora, en dónde opera, cómo opera. No puedes expulsar un principado de un territorio que le ha sido asignado porque ganó legalidad y porque está trabajando en una plataforma legal. ¿Ves? Entonces no puedes romper un ciclo sin cancelar la raíz. No puedes resolver el problema sin conocer antes la raíz del problema, lo que llevó a que fuera esto un problema. Así que cuando Jeremías dice seca su mar, que Dios le está hablando al profeta, es una revelación. ¿Para qué? Para poder cancelar lo que está alimentando ese espíritu de Leviatán. Lo que le está dando el permiso, lo que le está dando la legalidad y lo está sosteniendo aún para seguir operando. Miren bien esto. Esto es tan poderoso. Mira, ¿sabes qué? Yo quiero buscar, vamos a buscar ese versículo, porque quiero leerlo completo para que usted entienda la profundidad de este versículo en Jeremías, que está dando instrucciones específicas. Dios está dando allí instrucciones tan específicas al profeta que yo tengo que compartir esto por estos medios. Jeremías 51:36 dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, esto dice el Señor a Jerusalén, yo seré tu abogado para defender tu causa y te vengaré. Secaré su río tal como sus fuentes de agua y Babilonia se convertirá en un montón de ruinas, frecuentada por chacales. Vamos también, yo quiero ver en Isaías, que es uno de los versículos que le di al principio, que ahí está detalladamente describiendo al Leviatán. Isaías 27, capítulo 1 dice, en aquel día el Señor tomará su espada veloz y terrible. ¿Para qué? Para castigar al Leviatán, la serpiente que se mueve con gran rapidez, la serpiente que se retuerce y se enrolla. Él matará al dragón del mar. Mira esto, esta serpiente hace exactamente lo que la describe, o sea, está enrollando y retorciendo la verdad para poder romper relaciones, para poder romper con lo que Dios ha establecido. Su operación es una operación muy profunda. Así que a menos de que tú recibas revelación y que tú puedas recibir y entender esta palabra en el día de hoy y puedas entender cómo se pelea en el ámbito espiritual, no puedes enfrentar al Leviatán. Nuevamente, porque el único que lo puede tomar, enfrentarlo y destruirlo es nuestro Señor, nuestro Dios, con su espada, la espada del Espíritu Santo, la palabra de Dios. Ahora, entramos a cuál es el arma para cortar su legalidad, ya que entré ahí. La Biblia nos está mostrando
dos armas principales contra el Leviatán. Vamos a ver, ya acabo de leer Isaías 27:1 y aquí está hablando el profeta sobre cómo Jehová, Jehová Sabaoth, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, Jehová de los ejércitos, Jehová Sabaoth, va a castigar con su espada dura al Leviatán. La versión TLA me gusta porque, déjame buscarla rapidito. Mira lo que dice. Dice, el castigo del monstruo del mar. Isaías dijo, los enemigos de Israel son como un monstruo del mar y escurridizos como serpientes, pero Dios empuñará su espada grande y poderosa y los destruirá. Está hablando de el arma que va a ser usada y por quién va a ser usada para destruir al Leviatán. Aunque la TLA no usa la frase en aquel día, ¿verdad? El texto original que le leí ahorita sí lo incluye. Entonces, ¿qué significa aquel día? Ok, vamos allá. En la profecía bíblica como tal, en aquel día, siempre señala un momento donde Dios interviene directamente, ¿verdad? Históricamente. Cuando Dios juzga a los enemigos del pueblo y deshace estructuras de opresión de parte del Leviatán. En el ámbito espiritual se está refiriendo a cuando Dios rompe ciclos espirituales, cuando Dios rompe con la distorsión, con el orgullo, con la rebelión, con los malos entendidos, con la murmuración, con los chismes, con la religiosidad en la vida de nosotros, en la vida de una persona como tal, en una casa o en un ministerio. Y si vamos al ámbito escatológico, que viene siendo los tiempos finales, se refiere a cuando Dios se levanta para derrotar el caos y establecer el orden en el tiempo final. O sea que le estoy dando tres diferentes versiones en cuanto a cómo interpretar este versículo de Isaías 27:1. Entonces, cuando Dios se levanta para derrotar al Leviatán, está derrotando el caos que trae el Leviatán, el desorden que trae el Leviatán. Por eso es que yo creo tanto en el orden de Dios, porque cuando tú tienes orden en tu vida, en este templo, ¿verdad? Que es templo del Espíritu Santo, cuando tenemos orden en nuestras emociones, en nuestros pensamientos, en nuestra casa, en nuestra familia, en nuestros ministerios, y no hay nada en desorden, ahí está operando el Espíritu Santo de Dios, ahí está operando Dios. Pero cuando hay un desorden, hay un caos. Entonces, ahí es donde se tuercen las cosas, ahí es donde el Leviatán toma legalidad y acelera su propósito de destruir. Ok, seguimos. Si analizamos este texto de Isaías 27:1 aún más, nos damos cuenta que es un tiempo kairos, un tiempo específico de Dios. Es un momento donde Dios decide cortar lo que estuvo operando desde lo profundo. Por eso la espada del Señor no es natural. La espada, la Biblia, la palabra de Dios, su palabra en el momento correcto, liberada por nuestra boca, en el día que Dios dice ponerle fin a esa operación leviatánica. Entonces, esta espada, que es la palabra de Dios, que usamos nosotros, que es una espada de doble filo, que penetra, ¿verdad? Y que redarguye, que limpia, que sana, que restaura, que transforma. Entonces, ¿qué hace? Corta la distorsión, las mentiras, el orgullo, los malos entendidos, las palabras torcidas y retorcidas, las acusaciones falsas, los ciclos repetitivos, los pactos de sangre, las maldiciones generacionales, las legalidades que fueron abiertas en un momento por pactos. Y cuando declaramos esta palabra de Dios sobre nuestra vida, por el Espíritu Santo, nosotros tenemos, ¿verdad? Esa autoridad. Por medio de Jesucristo tenemos esa autoridad. El Espíritu Santo es el que nos guía a toda verdad y toda justicia. Entonces, cuando nosotros actuamos con esa autoridad, estamos rompiendo la estructura del Leviatán.
cuando nosotros decidimos romper con el orgullo. ¿Ok? Si vamos un poquito profundo en lo que es el orgullo, puedo describirte el orgullo como algo que el enemigo controla a tal grado que la persona siente que la dependencia está en ella misma y no en Dios. Hay diferentes ejemplos que te puedo dar de lo que es el orgullo, pero cuando tú ves a una persona con autoridad, no es igual a orgullo. Cuando hablamos con autoridad de parte de Dios, estamos hablando la verdad, conocemos nuestra identidad, conocemos cuál es el perfume que nosotros derramamos porque somos hijos de Dios, eso no es orgullo. Orgullo es cuando establecemos una base o una fuente dependiendo de nosotros mismos, diciendo, Dios me habló a mi corazón, pero acuérdate que el corazón es engañoso. Entonces, cuando Dios habla claro, Dios habla, no causa confusión, Dios habla y hay un respaldo de parte de su palabra. Cuando Dios habla, Dios le habla al humilde de corazón, porque la Biblia dice que Él mira al humilde de cerca, pero al altivo mira de lejos, o sea, al orgulloso. Así que, ¿cómo podemos también vencer al leviatán? Por medio de la humildad. Cuando operamos en humildad y no en orgullo. Mira esto, qué importante es saber lo que la humildad hace. Mira, es como decir, la humildad le corta el oxígeno al leviatán. Así que, ¿estás ready para actuar en humildad? Porque con este pensamiento que acabo de decirte ahora mismo, con estas palabras de que la humildad le corta el oxígeno al leviatán, créeme que esto es un boost que estamos tirando y lanzando por estos medios para que tú puedas entender la legalidad que obtiene el leviatán por medio del orgullo. La espada del Señor. Isaías 27:1. Esto no es una espada natural, ¿verdad? Como la de los guerreros que nos menciona la Biblia. Te estoy hablando de la espada de Dios, la espada de Jehová, ¿ok? Es la palabra liberada por Dios, esa espada que corta absolutamente todo esto. Cuando estamos declarando la palabra de Dios, cuando estamos actuando en humildad, entonces el enemigo no puede operar porque hay una pared que lo detiene. Hay una pared que está deteniendo lo que es la contienda, esa altivez, esa superioridad, esa autoexaltación, ese ego de que yo todo lo sé, de que soy sabio en mi propia opinión. Entonces aprendemos el modelo de Cristo. Aprendemos a caminar practicando exactamente la doctrina de Jesucristo. ¿Y qué hizo Jesucristo? Jesucristo predicó, Jesucristo enseñó, Jesucristo mostró compasión, Jesucristo era manso y humilde de corazón. Jesucristo eh, abrazaba, amaba, enseñaba, tuvo esa misericordia de todos nosotros, por eso que estamos aquí hoy día. Entonces, esta humildad que Él nos modela es la humildad que nosotros debemos efectuar. Es la humildad que nosotros debemos practicar. ¿Ok? Así que acuérdate, humildad es igual a cortarle el oxígeno al leviatán. Ok, ¿por qué la Biblia menciona dos serpientes? No sé si ustedes saben esto, pero allí en donde leí ahorita, Isaías 27:1, menciona dos serpientes. Si vamos allí nuevamente, habla del leviatán como la serpiente tortuosa. Leviatán, la serpiente veloz. Son dos tipos, ¿ok? Entonces Dios está revelando dos manifestaciones de esta serpiente. Una de ellas es la que se enreda, la que distorsiona, la que cambia, la que engaña, y la otra es la que actúa rápidamente. Entonces, la tortuosa, vamos a ir primero, dobla y tuerce. Esta serpiente está representando qué? Palabras distorsionadas, malinterpretaciones, conversaciones que se tuercen, engaño, confusión, manipulación emocional. Ataca la comunicación, ¿ok?
Entonces la serpiente veloz, rápida, repentina, que no pierde tiempo, está representando los ataques rápidos, las ofensas que son repentinas, pensamientos que entran como flechas, como saetas a destruir, respuestas impulsivas. No analizamos lo que decimos, sino boom, lo tiramos como veneno, chismes que se multiplican, reacciones emocionales fuertes y ataca las emociones y las reacciones. Entonces, ¿por qué Dios revela dos manifestaciones? Ok, está torciendo lo que decimos. Ese es el trabajo número uno de estas serpientes, torcer lo que decimos, para que cuando llegue la palabra a la persona que te está escuchando, esas palabras, como han sido torcidas, lo que hace es que acelera lo que vas a sentir al escuchar esa palabra. Ustedes no se han dado cuenta que muchas veces cuando tenemos un malentendido, ya sea con nuestro esposo, ¿verdad? Pues no somos perfectos, con colegas, con personas que compartimos, con familia, con hijos, hay una distorsión entre las palabras. Pero eso no fue lo que yo dije, pero eso no fue lo que yo mencioné, pero es que tú escuchaste mal, es que no entendiste lo que yo dije, ¿ves? Porque hay una distorsión. Hubo una distorsión en las palabras que se lanzaron. Discusiones sin razón, argumentos, acusaciones injustas, divisiones innecesarias. Otra de las manifestaciones de esta parte donde tuerce todo es que hay relaciones que fueron puestas por Dios como conexiones divinas, pero ¿qué pasa? Que viene el leviatán, este espíritu, este principado, y hace que estas relaciones, perdón, hacen que estas relaciones de alguna manera se rompan por medio de la comunicación. ¿Ok? División, pleitos pequeños pero que explotan. Y este leviatán quiere que reacciones a esas palabras que se dijeron. ¿Ok? Por eso es que actúa con rapidez. Ok, ya te he mencionado todo esto, ¿verdad? Cómo opera, en dónde es su morada, cuáles son algunos de sus manifestaciones, pero ahora quiero hablarte cómo derrotamos al leviatán, cómo le ponemos un fin, además de entender y saber que el único que lo puede derrotar es Dios con su espada. ¿Qué podemos hacer para derrotarlo? Ok, número uno, secando su mar. Jeremías 51:36. Señor, seca el mar donde opera el leviatán, rompe sus fuentes, corta su alimento, desarraiga todo permiso legal, porque mira, si dejamos la morada, va a seguir actuando en lo secreto, en lo oculto. Esto hay que cortarlo de raíz, esto hay que ya con el machete espiritual, cortarle toda esta operación que tiene las profundidades del mar, secando sus aguas para que no pueda vivir. Así lo derrotamos. Camina en humildad. Qué difícil se nos hace, ¿verdad? La humildad es más poderosa que cualquier grito que tú puedas dar, que cualquier acción, cualquier actitud que tú puedas tener. Muchas veces vamos a requerir quedarnos en silencio y tener esa suficiente humildad, un corazón humilde, un corazón limpio y decir, ¿sabes qué? Señor, yo te entrego todo en tus manos, porque todo lo oculto sale a la luz. Y yo sé que tú estás en control. Y negarnos a nosotros mismos, ¿verdad? A nuestra carne, a nuestro deseo, a nuestro deseo de defendernos. Eso es humildad, un corazón limpio, un corazón humilde delante de Dios. Solamente siguiendo el modelo que Cristo nos dejó. Usa la espada. ¿Qué espada? La palabra de Dios. Declarar esta palabra en ambientes, en atmósferas, en relaciones. ¿Ok? Renunciando al orgullo, a la ofensa, a la autojustificación. Más adelante vamos a estar tocando un tema que tiene que ver con todas estas puertas que se abren, ¿verdad? Y luego nuestras almas. Hemos hablado de cárceles espirituales aquí en Emuna. Hemos hablado también de atmósferas espirituales. Hemos hablado de muchos temas espirituales, pero hay un tema que viene
después de este tema, vamos a estar enfocándonos en estas puertas que se abren y que dañan el alma, que hay pedazos por todos lados. Así que ahí es donde debemos de entrar y renunciar a todo este orgullo, a toda esta ofensa, a toda esta autojustificación, este ego, esta distorsión. Porque acuérdate que de ahí se agarra el leviatán. Protege tu comunicación. Hay un refrán que dice que la mejor palabra es la que no se dice. Yo escuché esto desde que era muy jovencita, ¿verdad? Pero también la palabra de Dios en Proverbios nos habla exactamente de eso mismo. Guardemos nuestra comunicación. Vamos a orar por claridad. Cuando tengamos una conversación, que nuestras palabras sean claras, que no tengan secreto, que no tengan ocultismo detrás de ellas, que tengamos un corazón limpio, puro, y para poder escuchar las palabras tal y como salen de la boca de las personas. Ok, aquí quiero parar porque quiero hacer un cierre para hacer una oración. Quiero declarar, ¿verdad?, que en el día de hoy esta transmisión, este episodio, este podcast es de bendición a todos ustedes que lo están escuchando. Oro a Dios para que sus ojos le hayan sido abiertos, para que sus oídos estén afinados a la voz del Espíritu Santo, para que si tus cinco sentidos han sido distorsionados y de alguna manera has perdido el enfoque, no estás escuchando la voz del Espíritu Santo. Yo oro en el día de hoy, que hoy es el día. Hoy es el día donde has recibido estas herramientas, donde has recibido toda esta palabra acerca de este tema que hemos hablado por aquí hoy para destronar el leviatán en tu casa, para destronar el leviatán en tu vida, para entender que este espíritu no está jugando y que existe. Oro a Dios para que esta transmisión llegue y bendiga tu vida, que tus ojos sean abiertos a tal grado que te des cuenta de que esto no es ningún cuento, de que la Biblia misma lo habla, que no lo puedes derrotar con acciones humanas, con decretos humanos. No, esto es algo tan profundo y tan fuerte que el único que lo puede derrotar es nuestro Dios, nuestro Padre. Pero si nosotros podemos orar en contra del leviatán para derrotarlo, entendiendo que el que habita en nosotros es más grande. Así que en esta hora quiero orar para que las fuentes del leviatán se sequen, las aguas se sequen en el nombre de Jesús, que no tenga morada para operar, que ahora mismo oro para que cualquier distorsión que el enemigo haya puesto en tu vista y estás viendo las cosas distorsionadas, sea aclarada ahora mismo en el nombre de Jesús por medio de este episodio. Que tú puedas recibir claridad, que tú puedas escuchar la voz del Espíritu Santo, que tú puedas hoy decidir, ¿sabes qué? Voy a cerrar con toda puerta, renuncio al orgullo, renuncio a la rebeldía, renuncio a todo esto que le da legalidad a este espíritu marítimo de operar y venir en contra de mi matrimonio, de mis hijos, de mis relaciones, de mi ministerio, de mi casa, de esta nación. ¿Cuántos matrimonios no han sufrido, ¿verdad?, el ataque del leviatán y han sido destruidos? ¿Cuántos ministerios han dejado de ser ministerios porque se han basado en su propia concupiscencia, en su orgullo, en lo que ellos anhelan, en lo que ellos desean y han perdido la visión que Dios le dio? Porque se han enfuscado en el orgullo, en lo que yo quiero hacer, en lo que yo quiero obtener, en para que vean, en para que miren todo lo que he alcanzado, llenos de orgullo, llenos de filosofía, superficiales, donde ya no se siente el Espíritu Santo en sus vidas, ni en sus casas, ni en sus corazones, ni en sus ministerios, ni en las congregaciones. Así que hoy oro a Dios para que luego de escuchar este episodio, tú puedas reflexionar, tú puedas hoy decir, Señor, realmente
Necesito que abras mis ojos a tal grado que yo pueda ver y conocer los espíritus, qué es lo que se está moviendo, por qué me estoy sintiendo con esta pesadez, por qué estoy estancado en cada área de mi vida, por qué quiero echar para adelante, doy 2 pasos para el frente y 5 para atrás. ¿Qué está pasando? Que he sido traicionado. ¿Qué está pasando? Que mi familia está sufriendo, mi matrimonio está al borde del divorcio. ¿Qué está pasando? Que mis hijos están sufriendo todos los errores que hemos cometido y no sé cómo hacer para poder enmendar toda esta situación. Hay operando ahí un espíritu leviatánico, un espíritu leviatánico. Así que en el nombre de Jesús, yo declaro que hoy renunciamos a todo orgullo. Mira, deja eso, no vale la pena. No vale la pena. Deja que Jehová pelee por ti. Y tú date tranquilo, date tranquila. Deja que Él pelee por ti. Yo no creo en estos ministerios que se pasan tirándole a otros ministerios por medio de las redes, por medio de conversaciones en oculto, en otros lugares, en otros hogares, que ponen la gente a ver a otras personas de otra manera por algo que dijeron en su contra, que es falso totalmente. Pero ¿sabes una cosa? Que todo lo oculto sale a la luz. Y hoy oro para que podamos tener un corazón tan humilde, transformado totalmente, que podamos reconocer, necesitamos necesitamos bregar con esto, necesitamos ser libres de esto, necesitamos arrepentirnos realmente. Así que hasta aquí dejo esta transmisión en el día de hoy. Vamos a estar preparándonos para el próximo episodio. Estaré haciendo el episodio con una invitada, así que no te lo pierdas. Va a ser algo eh, muy tremendo el tema. No lo voy a decir por aquí ahora, pero quiero que sigas orando por nosotros, orando por el ministerio Emuna. Estuvimos recientemente acompañando a mi esposo también en una ministración y predicación. Así que Dios está haciendo cosas grandes, cosas maravillosas en nuestra vida. Hemos estado un poquito desconectados de lo que son las redes sociales, pero seguimos trabajando para el Señor. Eso hasta que Cristo venga. Así que vamos a seguir por estos medios bendiciendo tu vida para que tú también puedas bendecir la de otra. Así que no te olvides compartir este episodio del día de hoy. Bendiciones y nos vemos en el próximo. Una vez más,